Hoy en nuestra mesa de trabajo nos acompaña Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario. La noticia: la unidad internacional de Estados Unidos del gigante suizo UBS está en medio de una tormenta legal por las cuentas de venezolanos en esa institución. ¿Qué relación tenía UBS con Venezuela o con ciertos venezolanos que ha provocado esta tormenta legal entre las autoridades regulatorias de Estados Unidos y la división internacional de UBS en ese país? Buenas tardes, Caterina. Un saludo a todos tus radioescuchas. Bueno, lo primero es que si es cierta la noticia que publica el diario Descifrado de que la división internacional de UBS en los Estados Unidos enfrenta una tormenta legal como consecuencia de su relación con clientes venezolanos, entiendo unos 7.500 aproximadamente, bueno, estaríamos en presencia de lo que se llamaría una materialización de un riesgo reputacional con alto impacto en lo que se llama el riesgo regulatorio. ¿De qué estamos hablando? Las entidades bancarias tienen unidades de cumplimiento, unidades de compliance, cuya misión es identificar, cuantificar, medir y gestionar todos los riesgos operacionales vinculados básicamente a prácticas o a malas prácticas de legitimación de capitales, lavado de dinero y financiación al terrorismo. Bueno, el tema con Venezuela básicamente, y esto es un tema obviamente de percepción internacional, no lo puedo decir yo, no es mi materia, pero hay un tema internacional donde Venezuela es percibido como un Estado que de alguna manera es permisivo en las prácticas de legitimación de capitales, lavado de dinero y financiación al terrorismo. Como consecuencia de esto, la banca internacional obviamente ha tomado algunas medidas de monitoreo de manera muy exhaustiva, por supuesto, a ciertos perfiles de clientes venezolanos. Bueno, según entiendo en la noticia, las autoridades monetarias y financieras de los Estados Unidos han estado haciendo seguimiento durante varios años a esta unidad de negocio de UBS, donde posiblemente pueden haber malas prácticas o fragilidades en el proceso de alguna manera de selección de clientes o de manejo de algunos clientes de negocio vinculados de alguna manera a la economía venezolana. Ahí puede estar parte del tema del que estamos conversando. ¿Qué consecuencias, señor Buniac, trae para aquellos venezolanos que tienen cuentas con esta banca norteamericana? Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar y explicar un poco a los radioescuchas, Caterina, es que si fuéramos a considerar la práctica de lavado de dinero y legitimación de capitales como una economía del planeta, bueno, sería la cuarta economía más grande del mundo después de Estados Unidos, China y Japón, y por encima de Alemania. Estamos hablando de volúmenes de transacciones de unos 4 trillones de dólares aproximadamente, y esto ha hecho que la banca internacional haga grandes inversiones en las áreas de compliance. El año pasado más o menos fueron unos 250.000 millones de dólares de dinero que fue invertido en la banca internacional para fortalecer las áreas de cumplimiento con el objetivo de evitar de alguna manera toda la práctica de legitimación de capitales derivada de actividades como el narcotráfico, la corrupción administrativa, financiación al terrorismo, la venta de armas, etcétera. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto para los venezolanos que tienen cuenta en Estados Unidos? Bueno, básicamente hay que entender que esto no es un tema que tiene nada que ver con las sanciones económicas y financieras de la administración de Donald Trump. Esto es un tema que tiene que ver con la OFAC, con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y básicamente lo que hay que entender es que el riesgo reputacional cuenta, y dado el elevado perfil de riesgo de la economía venezolana, dado el perfil de riesgo de las operaciones que hace Venezuela con el exterior, indudablemente esto puede impactar a los clientes venezolanos que tienen cuenta en Estados Unidos. Básicamente, ¿por qué? Porque en este momento el riesgo reputacional cuenta, y eso explica por qué la banca internacional, la banca corresponsal, se fue de Venezuela y no está dando servicio no solamente a la banca pública, sino tampoco a la banca privada. Hemos perdido buena parte de las corresponsalías internacionales, básicamente vinculado al tema del elevado riesgo reputacional, porque hoy el riesgo reputacional, más allá de las sanciones, cuenta. ¿Hay una razón lógica de por qué UBS está obligando a cerrar su unidad de banca privada de New York a partir del año 2021? Bueno, como te decía al principio, las malas prácticas de legitimación de capital y lavado de dinero se han convertido en algo tan importante que podría ser comparable con la cuarta economía más grande del planeta.
Y esto ha llevado, por supuesto, al Comité Internacional de Pagos de Basilea, al famoso Comité de Basilea, y ha llevado a los organismos reguladores, como por ejemplo en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, a tomar medidas sumamente estrictas acerca de promover en los bancos ese proceso de identificar, medir y cuantificar este tipo de riesgos operacionales. Que, repito, con alto impacto regulatorio. Y cuando hablamos de impacto regulatorio, hablamos de sanciones que puede implicar en algunos casos el cese de operaciones. Si este banco, ¿verdad?, lleva ya varios años bajo la lupa de los entes regulatorios norteamericanos y por supuesto es así como consecuencia de malas prácticas por deficiencias o fragilidades en su unidad de cumplimiento, repito, unidad que debe velar, ¿verdad?, que debe identificar y medir, cuantificar este tipo de riesgo, es obvio que unas posibles sanciones puedan implicar el cese de operaciones en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le recomienda actualmente a los venezolanos que tienen conexión con algunas bancas en ese país? Bueno, recordarles algo sumamente importante en la realidad de las finanzas internacionales, y es que el riesgo reputacional hoy también cuenta. Es decir, si usted va a hacer algún tipo de operaciones en divisa o compra-venta de activos que se presten en moneda extranjera, sobre todo hablando de la moneda que está bajo la jurisdicción de la economía norteamericana, que es el dólar de los Estados Unidos, pues no es importante quizás cuánto paga o por cuánto compra, es importante a quién le compra y a quién le vende, porque hoy el riesgo reputacional cuenta y se ha convertido en uno de los riesgos operativos más importantes de vigilancia por parte de las autoridades financieras internacionales, especialmente por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es importante recordar que esto va mucho más allá de las sanciones económicas y financieras que buscan el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela. No tiene nada que ver con las sanciones, es un tema de riesgo reputacional básicamente vinculado al fortalecimiento de las áreas de control, al fortalecimiento de las áreas de cumplimiento, cuyo deber es velar por gestionar, medir y cuantificar todos los riesgos operacionales vinculados a la práctica de legitimación de capitales, de financiación al terrorismo, de lavado de dinero, de lavado de corrupción administrativa. Como consecuencia de eso, tenemos que tener mucho cuidado los venezolanos por la percepción de riesgo internacional que tiene Venezuela. Si Venezuela en algún momento quiere regresar a los mercados financieros internacionales, quiere regresar al mercado financiero de deuda, quiere regresar o lograr hacer que regresen las inversiones extranjeras a Venezuela, Venezuela tiene como un gran desafío geopolítico cambiar su percepción de riesgo reputacional en los mercados internacionales, y eso pasa necesariamente por entender que tenemos que reducir, ¿verdad?, esa percepción de riesgo vinculada a la práctica de legitimación de capitales y lavado de dinero, que nos tienen una lista negra. Y repito, esto es un tema de percepción, no lo puede decir Leonardo Buniac porque no lo conozco, porque no tengo pruebas al respecto, porque no es mi trabajo ni mi actividad, pero ciertamente se conoce claramente el problema de percepción de riesgo reputacional tan importante que hoy tiene Venezuela en los mercados financieros internacionales. Ese quizás sea en los próximos tiempos nuestro mayor desafío de carácter geopolítico y geoeconómico. Muchísimas gracias a Leonardo Buniac, economista, calificador de riesgo bancario. Gracias por haber estado con nosotros hoy en nuestra mesa de trabajo.